Pues hola, buenas tardes. Aquí gente público de Geek Me Out. Pues en esta ocasión pues estaban viendo un video de Keyo González. Ahorita vamos a estar platicando con esta persona pues bajista y no sé qué otros instrumentos toque. Ahorita le vamos preguntando. Y pues vamos a darle la bienvenida entonces aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Keyo? Voy a dejar la guitarra un rato. Pues aquí pues vamos viendo qué onda, pues qué podemos saber de ti, de tu trayectoria, de las bandas en las que estás tocando ahorita, que a lo que veo pues incluso son proyectos pues diferentes, ¿no? Si estás como en dos gamas diferentes de rock y metal. Sí, digo, pues estar en dos grupos o en tres, cuatro, cinco y que sea lo mismo, no creo que sea muy satisfactorio. En mi caso sí son dos o tres o varias. Trato de asegurarme de que cada faceta complementa, ya sea cierta necesidad o cierto gusto, ¿no? Ujú. Eh, Al final del día, estar en un grupo es como tener una conversación con diferentes personas, ¿no? Entonces, por default también reaccionas o respondes diferente. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? En mi caso, sobre todo cuando estoy trabajando con más de un proyecto o grupo, ¿no? Y también son como diferentes emociones, ¿no? Las que puede tener, o diferentes colores a ciertas emociones. Sí, digo eso incluso dentro del mismo proyecto, ¿no? Porque sobre todo cuando uno compone, pues no estás en el mismo lugar mentalmente, emocionalmente, y eso obviamente se ve canalizado a la música, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, pues algo similar pues he estado pasando también, pues inicié con el metal. Por ejemplo, ¿tú con qué iniciaste más? ¿Con metal o te fuiste con rock o qué fue lo primero que empezaste a tocar? Sí, no, yo soy metalero, hueso colorado, este, y ahí es donde empecé. Obviamente, conforme te vas metiendo, uno empieza como a ir aprendiendo, a ir apreciando diferentes géneros, sonidos y formas incluso de, de usar el instrumento, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que uno empieza, digo, no sé si es el término correcto, pero a madurar el oído y a tratar de incluso complementar esa como, este, pues paleta musical, ¿no? Sí, también por lo mismo de que la música pues es un lenguaje, ¿no? Entonces, si te quedas en un género, te estás privando a usar ciertas palabras, digamos, ¿no? Entonces, como que también te encasilla, incluso encierra tu personalidad, podría ser, pues en este caso que estás un poco más abierto, pues estás también más abierto a diferentes situaciones, pues también, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Son recursos, al final son recursos. Ajá. Y por ejemplo, además del bajo, ¿también tocas guitarra o piano o algo así? Em, yo empecé en el bajo, ¿no? A diferencia de creo muchos bajistas que empiezan en la guitarra, eventualmente agarré la guitarra, ¿no? Y empecé a tocar la guitarra también, pero yo me considero principalmente bajista. Eh, en algún momento empecé también a tocar un poco de batería, donde en realidad ahí estoy completamente fuera de. eh, Sin embargo, tengo nociones, o sea, digamos, bajo y batería es importante que nos entendamos. Entonces, tengo nociones de forma de que puedo por lo menos articular eh, ideas o incluso a veces que he estado programando baterías, el haber estado o el saber más o menos cómo pensaría un baterista al estar sentado ahí, Ajá. te da idea a dar una mejor eh, proyección, digamos, digital de lo que haría un baterista, ¿no? Algo real, pues no algo imposible, La ¿no? dinámica, ¿no? Y también como la estética en la que empieza a acomodar las Sí, manos y la, todo ar- eso. la articulación de qué es viable, qué es posible y que suene natural, ¿no? Teclado en realidad nunca he tocado, pero eventualmente, digo, ya con la tecnología es muy fácil de repente, por lo menos cuando he estado trabajando en algunas producciones,
puedo de una forma utilizar recursos que me permiten meter teclados o fondos o demás Ajá. opciones, ¿no? Como mapear los MIDIs o algo así, ya después usar el efecto, por ejemplo. Pues MIDIs o diferentes programas que te permiten ya de repente empezar a meter cosas Ujú. eh, y vestir música, ¿no? Ajá, órale. Te iba a decir, por ejemplo, esas baterías que hacías, ¿tenías conflictos con el baterista? No sé si sea el actual o en el momento que decían, oye, güey, pues es que eso no se puede tocar, pues me estás poniendo ahí como No, en 60 realidad grados. conflictos nunca he tenido. En realidad eh, pasa algo y es que de repente, sobre todo con Parasite, eh, pues empiezan a desarrollar ideas, ¿no? Se empiezan a desarrollar ideas, canciones, pasajes, y a veces te hace falta una referencia rítmica que te permita en algún momento ver hacia dónde, ¿no? Hacia dónde llevar justo la composición. Y ahí es donde, digo, tanto José como yo, digo, tenemos la costumbre de repente crear demos donde hay ritmos, ¿no? Y obviamente son ritmos básicos que sirven para guiar, ¿no? Ya en el momento que Cristian los hace suyos, pues los lleva al siguiente nivel, ¿no? Digo, la idea de estos ritmos no es reemplazar a Cristian, sino más bien dar una idea, porque a veces, digo, todos lo hacemos de una u otra manera, ¿no? Estás en el ensayo con el baterista y dice, oye, mete un tupá, tu tupá. Pues ahí estás programándole la batería, ¿no? Pues nada más se la estás tarareando, pero es lo mismo, ¿no? Es como tratar de dar una guía sobre si tú tienes un riff o una canción o un pasaje, ya más o menos sabes cómo te gustaría que rítmicamente apoyara eso. Ajá, es como por Eventualmente, más, sí, ¿no? es rebotar la idea, ¿no? Digo, al final del día, una vez que el grupo la hace suya, incluso también, digo, José también de repente graba bajos, yo de repente grabo guitarras, eh, pero son de referencia, ¿no? No. Pues sí, pues ya, de hecho incluso hasta con el metrónomo, ¿no? Pues no sé si has probado, por ejemplo, el que tiene Google, así pones metrónomo y ya está uno. Y nada más por estar el tuk, 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 ya puedes incluso jugar, ¿no? Como empezar a hacer los ritmos, si quieres que el ataque esté aquí y acá, porque ya tienes esa base, ¿no? Pues aunque sea un Sí, simple metrónomo. sí, claro. Y por ejemplo, en Parasite, ustedes como que hacen como un apunte de las métricas que van a llevar o cómo empiezan a llevar esa parte. Porque, Em, Fíjate que no, fíjate que eh, cuando estoy trabajando, te voy a decir en mi caso particular, ¿no? Digo, no sé, José y Cristian, bueno, Cristian sí lleva acordeones de métricos, ¿no? Pero pues él es el baterista, entonces, eh, en mi caso no, digo, yo cuando estoy trabajando las ideas, más bien veo hacia dónde me lleva la idea, ¿no? Y muchas veces, si la idea me pide o es interesante empezar a hacer ese juego de métricos, pues veo qué pasa, ¿no? O sea, es como un ejercicio, este, donde a ver dónde me lleva y a ver hasta dónde llego. Y ya que está armada una canción, y si esa canción tiene cambios de métricas, que normalmente los tiene, y una vez que los internalizo, ¿no? Y la ventaja que tengo en ese sentido es de que si yo los trabajo, yo sé cómo van. Entonces, yo en realidad cuando lo estoy tocando ya no estoy contando, ¿no? ajá, sí, Ya más bien, ya es parte de... Y llevamos tanto tiempo, digamos, tocando fuera de la cajita del cuatro cuartos que en realidad para mí y para yo sé que Cristian y José nos es natural, ya es parte del, hablábamos ahorita al inicio de los recursos, ya para nosotros las métricas son parte del lenguaje, ya son parte de nuestros recursos naturales, ya no es, o sea, ya no nos brinca, ya no sentimos que suena chueco, ¿no? Más bien ya es natural, y ¿no? tal cual, pues dices ahora, la métrica para Parasite pasa a ser un recurso, ¿no? Cuando para otros grupos es un marco de trabajo, pues donde dice, pues yo toco blues, siempre va a ser cuatro cuartos, nomás por dar un ejemplo, ¿no? Es Y en este correcto, sí. caso, ustedes es, pues aquí quiero hacer una canción, como hay un ejemplo de Tosin Abasi que dice, es que quiero una canción que dé como ansiedad, que represente la ansiedad. Entonces ahí ya cambia, ¿no? Tu marco es una emoción y usas tus recursos, que en este caso es la Correcto. métrica.
Sí, de acuerdo. Porque muchas veces, o sea, si tu único recurso es feliz o triste, mayor, menor, pues ya limitas demasiado digamos, tu paleta de color. Estás en un RGB, ¿no? Ajá. Pero, además, ni siquiera es un RGB, nomás, ni siquiera los estás combinando. Es un rojo, es un verde, es un azul y ahí te quedas, ¿no? Pero el momento que dices, mira, puedo combinarlos o puedo agregarles tonalidades y empiezas a abrir esa paleta, en realidad te das cuenta de que esos recursos te ayudan Incluso, se trabó. a limitar tus posibilidades, ¿no? Que para ciertos casos puede funcionar, pero si no tienes, digamos, esa cajita en la que te hayas metido, pues no tienes por qué no, ¿no? Por ejemplo, al inicio, ¿qué te hacían sentir a ti cuando hacías los acordes con quintas disminuidas? Así como más aumentado el asunto. ¿O qué es lo que sentías tú que decías? Quiero tocar algo que no sea un mayor o menor, pues voy a hacer una escala aumentada o disminuida. Es O, que mm, en mi caso no, yo no estoy pensando en no quiero que sea mayor, no quiero que sea menor, más bien es cuál es la intención, ¿no? Y qué es lo que quiero hacer y de repente a qué me suena esto y esto me está gustando y entonces sigo por ese camino, ¿no? O exploro las posibilidades tanto o rítmicas o las tonalidades, pero no es, en mi caso no es como que diga, quiero hacer una canción que vaya en 7/4, ¿no? O sea, o sea, más bien no estoy pensando en el recurso, estoy pensando en qué es lo que quiero lograr y ujú. eventualmente empiezo a abrir la caja de herramientas y empiezo a jalar, ¿no? Digo, no es, eh, de la misma manera veo, por ejemplo, el usar bajos de 4, bajos de 6 o los efectos. En realidad o sea, no es como, tengo esta escala, ¿qué voy a hacer con ella? No, o sea, más bien es, quiero lograr esto, ¿qué me puede servir para hacer eso? ¿No? Lo mismo, por ejemplo, cuando me preguntan de los efectos, ¿no? Oye, es que compré este efecto, ¿qué puedo hacer con él? No, es que así no es Hay más que bien, jugar, ¿no? ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Qué sonidos escuchas? Y entonces sí, ¿qué efectos, qué herramientas te van a ayudar a que materialices eso, Ujú. ¿no? Y así es como yo enfrento, sean escalas, sean métricas, sean efectos, sean instrumentos, lo que sea, ¿no? En realidad, el fin es el que te va a decir qué vas a usar o qué te va a ayudar a lograr eso, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿hay en Parasite alguna canción que represente el amor? No vas por decir algo. No, no, creo que al ¿O amor no le buscan hemos... más agresividad o algo así? eh, no, digo, mm, los tres, digamos que nuestro corazón está en el metal, pero en realidad estamos abiertos a todo. Entonces, ese metal creo que por añadidura lleva la agresividad, pero también el mismo metal puede ser triste, ¿no? Entonces, eh, creo que más bien, más que la música, o Parasite particularmente, es energética, ¿no? Más que agresiva, ¿no? Eh, y pasa algo curioso, ¿no? Digo, Parasite como tal, al ser instrumental, conscientemente nosotros desde que iniciamos el proyecto, trabajamos para que la música, los instrumentos, los pasajes, las texturas, todo tuviera como una temática, ¿no? Que en realidad, al no haber letra, entonces quienes te platican, te cuentan la historia, quienes te llevan de un lado a otro, es la música, son los instrumentos, y cada instrumento en realidad, dependiendo de quién lleva, digamos, el protagonismo, quién lleva la pauta, es el que guía, ¿no? Y los tres, en dado momento, podemos cada quien fungir diferentes roles, ¿no? Y en este caso, ustedes como banda, o sea, si tienen esa como proactividad cada músico de que, oye, pues me gustó esto, hay que meterle aquí, y están abiertos a feedback, opiniones y todo ese rollo. Sí, obviamente también, digo,
Parasite ya lleva 11 años, ¿no? Entonces, en estos 11 años hemos adquirido una dinámica de trabajo, ¿no? Hoy. También somos los tres, digo, tenemos suficientes ocupaciones, entonces hemos buscado la manera en la cual nos mantenemos productivos, aun cuando cada quien tiene mil y un cosas frente a ellos, ¿no? Entonces, eh, eso creo que nos preparó de una u otra manera al encierro, ¿no? A la pandemia, porque nosotros pudimos mantenernos productivos, creativos, incluso desde casa, porque en realidad, como cada quien tiene la capacidad de trabajar, componer, compartir y rebotar esas ideas, Ujú. hemos podido mantener ese proceso corriendo, aun cuando en realidad la última vez que ensayamos fue en septiembre, ¿no? Pero Órale. hemos podido seguir con el proceso, ¿no? Y entonces mucho de esa retroalimentación se da, ¿no? Se da de una forma natural. Cada quien pues trabaja sus ideas, las manda, se rebotan. Algunas de esas ideas dejamos cierta ambigüedad justo porque queremos que ver la reacción del otro lado. En algunos casos no tenemos más claridad, pues lo centramos un poquito más. Eh, y creo que, digo, esa dinámica está muy madura, ¿no? Y nos funciona de una forma muy eficiente. Por ejemplo, hablando de eso, pues ahora con la cuarentena, ¿no? Como mencionas, hubo, hubo muchas bandas que neta sí se detuvieron por este rollo. Porque incluso, pues también hay veces que los ensayos ni siquiera tenían que ser ensayos, ¿no? Es como cuando dicen una junta que pudo haber sido un email. Sí, Entonces, un ensayo que pudo haber sido, oye, pues ensaya en tu casa nada más y estate al tiro con el arreglo que falta en la canción o algo así, así como le están haciendo, que ahora empiezan como a trabajar más asíncrono, ¿no? Pues ya cada quien en su rollo y juntan su tarea y listo, ahí te va para correcto. que le muevas, ¿no? Pues así es, ¿eh? Porque en realidad, digo, ya no estamos morros, ¿no? Ya no es como que nos juntamos a pistear cuando ni siquiera ninguno de los tres toma. Entonces, Ahora, ya ni ahí tenemos así como ese pretexto de juntarnos a pistear. Entonces, eh, en realidad cuando nos juntamos es o a planear algo muy particular o a ponernos ya a agarrar condición y cuajar ciertos detalles para algo muy específico, ¿no? ujú. Eh, y ahorita, digo, particularmente ahorita que no hay shows, no hay eventos, eh, pues hemos estado trabajando desde el año pasado en lo que es pues el quinto disco, ¿no? Entonces, algunos de los sencillos que hemos estado sacando pues van a ser parte de la primera vez que sacamos sencillos, de hecho. Este, y pues seguimos trabajando en lo que pues en lo que van a ser ya sea los próximos sencillos que eventualmente se van a convertir en el quinto material, ¿no? Que es como una de las formas que se está haciendo ahora, ¿no? En vez de esperarte a tener el full length, digamos, empiezas a tirar sencillos porque como que es más fácil y de más facilidad de acceso al público también, de que, Pues digo, creo que es una reacción a la forma en la que se está consumiendo la música ahorita, ¿no? ajá, Digo, las plataformas de streaming eh, ya de todas formas por default permiten que la gente en realidad escuche una canción, se brinca a otra, se brinca a otra. Entonces creo que somos pocos los que de repente decimos, quiero escuchar ese disco, ¿no? Ahora más bien voy a escuchar esta canción y hacen sus mismos playlists, entonces a veces ya ni siquiera pasan por lo demás, ¿no? Entonces, ¿verdad? eh, nosotros seguimos pensando que es importante el disco, porque enmarca, ¿no? Creo que enmarca el momento. Ujú. Sin embargo, eh, creemos que no fue un ejercicio eh, en vano el haber empezado a explorar los sencillos, ¿no? Incluso, digo, no creo que dejemos de hacerlo, más bien vamos a ver la forma en la que se mantiene, porque de una u otra forma, también así, sin eventos, en el encierro, creo que es la forma más rápida, práctica en la que te mantienes vigente, ¿no? Ah, pues En vez sí, de esperarte a que termines el disco para sacarlo, terminas una canción e incluso te enfocas en una canción de forma de que es a nivel producción, sonido y todo lo que conlleva, ujú. lo dejas al tiro
la sacas y te enfocas a la siguiente. Entonces, esa es la ventaja que le hemos visto. Entonces, vamos casi de canción por canción. Entonces, va a ser un disco de puro sencillo, ¿no? Pues Puro está bien, éxito. o sea, habrá casos como dices de que si es temático, entonces sí necesitas como que hacer todo ese ritual, digamos, ¿no? Pero también habrá, por ejemplo, una canción que no quede del todo en el disco y digas, bueno, esa mejor la voy a sacar en un sencillo y ya como que empiezas a tener también esas vertientes, ¿no? Dentro de incluso, pues, la temática que pueda tener un grupo, pues, Correcto, sí. como el Em, sencillo navideño, así, pues, que suele pasar acá. sí, y aparte, o sea, aparte del proceso, antes también era el pensar en la maquila, ¿no? Digo, sobre todo, digo, Mm. grupos independientes también es, chin, tengo que maquilar un disco. Y ahora incluso, ¿qué tan importante es eso ahora, no? Digo, no sé. Digo, ya que lleguemos a ese punto, veremos. Creo que, por ejemplo, nosotros, por lo menos hasta antes de que empezara la pandemia, parte del grueso de la merch que vendíamos eran discos. Pero yo me daba cuenta de que en realidad eran más como un artículo De ornamento. coleccionable. Ándale, Ajá. más el llevarte un disco y que te lo firmen y qué padre, que en realidad, porque me hace que muchos de ellos ni siquiera han de tener ya dónde ponerlo, ¿no? Ajá, y no vas a ir a por ese aparato nomás para poner el disco y que se trabe o algo así, pues Por es... ejemplo, en mi caso, y yo sí vengo, además, yo vengo de la escuela del cassette. Empezaron a sacar los discos y pues ya me empecé a hacer de mi colección de discos. Pero de un tiempo a la fecha, por ejemplo, yo compraba discos para ripiarlos y los guardaba. O sea, ahí los ponía, ¿no? Y ya los ripiaba para ya escucharlos ahí. Y poco a poco ya después me di cuenta que ya ni siquiera los abría. O sea, que compro discos, los guardo y ya ni los ripeo porque pues ya está el streaming, ¿no? Entonces ya ni siquiera tengo que ripearlos, ¿no? Ajá. Entonces la dinámica es curiosa. Entonces uno que te digo que es de esa escuela ya ni siquiera los abre, pues entonces no sé qué tan sostenible va a ser. Además, no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que compré un disco, De ¿no? hecho, también estamos en un grupo en el que toco que es de Power Metal. Nos llegó una invitación para sacar cassettes de los álbums. Y pues es la misma pregunta, ¿quién tiene para reproducir un cassette ahorita? Pero pues es lo mismo, pues es como ornamenta, que a lo mejor lo van a poner en la pared o en un librero y se va a ver ahí, por ejemplo, un ¿Quién cassette de sabe? Porque creo que justo estaba viendo el otro día que como que viene el regreso de los Walkman, por ejemplo, ¿no? Órale. Este, también creo que en los pocos cassettes que han sacado ciertos grupos es creo que un efecto, mira, es entre mercadológico y capitalismo, ¿no? Porque, por ejemplo, las ventas de CDs han bajado mucho, Ujú. pero han subido demasiado los de viniles. Ok, ya, ya. Entonces, la razón por la que sacan viniles ahora y no CDs es porque el vinil se está vendiendo, ¿no? Y Y es de se vende mayor más. fidelidad, ¿no? Según. Es de mayor fidelidad la primera tocada y o si tienes agujas ópticas, ¿no? Porque No. la fricción obviamente le va quitando fidelidad y demás, ¿no? Pero lo mismo pasa con el cassette. El cassette creo que está regresando porque están buscando la manera en la cual hacen que la gente siga aportando, ¿no? Pues, la neta, y mi opinión sería que ya eviten ese tipo de contaminación, ¿no? Pues para algo está el streaming, pero al final de cuentas va a terminar siendo ornamenta, pues es como lo coleccionable y pues ahí, pues Sí, digo, ya veremos a dónde lo lleva y si de repente, pues el cassette es lo que sigue, pues digo, tal vez saquemos cassettes y a ver qué pasa, ¿no? Digo, pues sí, no. la verdad, pues sí es como se está moviendo. También hubo un momento que estaban como dando como memorias, ¿no? También como CDs. Esa creo que no pegó, ¿eh? Porque pues, es que l- lo padre, fíjate, lo padre y creo que la razón por la que el vinil regresó más que por su fidelidad, es, es el, es la experiencia, ¿sabes? O sea, Mm. porque o sea, yo me acuerdo a mí no o sea, yo no fui tanto del tiempo del vinil, pero sí del CD cuando recién salió, o incluso el cassette. Entonces, el que agarres el cassette, lo abras, veas el booklet y las fotos y lo que dice, leas hasta la última letrita de lo que decía, ¿no? Una USB, ¿qué le haces? ¿No? La metes y ya, o sea, y si te sale algo acá, pues qué diferencia hay que te salga aquí a que mejor navegues una página,
Sí, ¿no? no, y ni siquiera se va a Entonces, poder presumir, pues ni más que la peguen en la pared sí, una entonces la USB no tiene esa experiencia que sí tiene tal vez un vinil y que posiblemente el mismo cassette, ¿no? Con el booklet extendido y todo. El CD debe, o sea, siguiendo esa, digamos, línea, creo que el CD eventualmente puede regresar, porque el CD sí tiene también algo de eso, ¿no? Pero, pues a ver, ahora sí que de repente la industria, la industria creo que está buscando la forma en la que se pueda mantener a flote. Esa es la realidad. Ajá, te iba a decir, y con ahorita con la otra banda, ¿qué planes tienes más o menos Pues Diego, justo termino la entrevista y me voy a Nata, al ensayo. al ensayo? Estamos trabajando ahorita nuevas canciones que se están grabando. Entonces, yo creo que en algún momento, de no sé si finales de año posiblemente, saquemos el disco de Nata también, ¿no? Y yo creo que posiblemente antes salga un sencillo, ¿no? Entonces ahorita estamos en ese proceso, ¿no? Con Nata sí es, el proceso ese sí es un poquito más presencial, ¿no? Entonces sí tenemos que eh, estar un poquito más sobre ello. Y en este caso, con Nata es como rock, hard rock, ¿no? Algo así. Sí, es tal cual, es rock duro. Ahí sí es voz. Y es, tío, alineación clásica, ¿no? Guitarra, bajo, batería y voz. Ok. Este, digo, pues ahí también, digo, pues Galo tiene obviamente, viene de la escuela, de la escuela del rock duro, ¿no? Entonces, ahí sí es, pues, echar ruido juntos y ver qué pasa, ¿no? Ajá, hay menos estrés que en Parasite o realmente no hay estrés en ninguno. ¿En qué sentido? Pues digo, pues, por ejemplo, pues te diviertes más, bueno, no sé si te diviertes igual, pues, pero como que es menos estrés de la técnica, todo ese rollo, ¿no? Nata es más relajado en cuestión de tocarlo, ¿no? Ajá, No significa que todo sea sencillo, eh, pero ambas satisfacen diferentes necesidades, ¿no? De lo que hablábamos también al inicio. O sea, en realidad eh, es un diferente, o sea, mentalmente estoy en un lugar diferente incluso, ¿no? Porque en Nata incluso yo estoy más en un asiento trasero, ¿no? Yo ahí soy un poquito más un pasajero dentro y me dejo de llevar un poquito más. En Parasite, de repente me toca estar un poquito más adelante o manejando y entonces el rol es diferente, ¿no? En realidad, eh, complementarios diferentes, y ambos creo que satisfacen diferentes necesidades. órale. Pues igual nomás para dar un aviso, pues a los que estén viendo que pueden hacer una pregunta aquí con Keyo González. También pueden preguntar algo si gustan saber de Geek Me Out, que pues es parte este movimiento que se está haciendo, ¿no? Porque además de ser todas las entrevistas que vamos a empezar a hacer de géneros de cualquiera, con esta aplicación se va a empezar a conectar a los músicos a través de las canciones. Por ejemplo, ¿cuántas canciones crees que te sabes? Bien, Pues, es que no bueno, sé, porque de hecho hace rato estábamos hablando de mis videos en YouTube, ¿no? Y por ejemplo, no me acuerdo ahorita exactamente, pero debo de tener por lo menos unos 150 videos, aprox, no sé. órale, de los covers. Sí, Nice. pero la realidad es de que si tú me preguntas de esos covers ahorita, no estoy seguro que la mayoría me los sepa, porque lo que hago es, por ejemplo, y es muy curioso porque mi canal, por ejemplo, mi canal lo inicié en 2014, creo, Ujú. y lo inicié porque estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo, posiblemente algo de Parasite. Y dije, ¿sabes qué? No, ya me acordé qué estaba haciendo. No sé cómo di con un video de Steve Vai. Y entonces empecé a ver el video y vi que tenía un canal. Entonces empecé a ver sus videos y entonces dije, ¿sabes qué? Oye, llevo varios años tocando y no tengo ni un video en internet, dije. Entonces, en la primera oportunidad, pues me hice de una GoPro. Mm. En ese inter también empecé yo a grabarme en mi casa con un estudio muy sencillo. Y dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a empezar a subir videos de
canciones de mis bandas, ¿no? Entonces, los primeros videos que empecé a subir fue pues un video de Nata, luego uno de Parasite, uno de Clon Demento, uno de Bajo 3, y después dije, ¿sabes qué? Pues se me van a acabar muy pronto las ideas, ¿sabes qué? Voy a empezar a grabar covers de bajistas o bandas o canciones que me hayan marcado como músico, ¿no? Pues empecé, hasta la fecha así es, ¿no? Yo no hago complacencias a menos de que se alinee a eso. Y Okay. empecé a grabar justo canciones de esas, ¿no? Y muchas de esas eran sí canciones con las que yo aprendí a tocar cuando estaba empezando, o canciones que definitivamente yo sabía tocar y que fueron como mis maestros creciendo. Y luego empecé a sacar covers también en esa línea de canciones que me marcaron, pero que nunca toqué o que nunca aprendí a tocar. Entonces las empecé a sacar. Pero entonces conforme iba sacando las canciones, en realidad lo que empezaba a hacer, sobre todo las que nunca toqué o las que no me sabía o las que me sabía pero tenía que recordar, era que pues las estudias para grabarlas, ¿no? Ajá. Entonces las grabas, yo creo que en tu memoria de corto plazo y ya después, pues al tiempo se te van, ¿no? Porque pues las aprendes, las tocas y ya después no las regresas y ahí se van. O a lo mejor Entonces, te quedas con las bases, no nada más de, estaba en estos tonos, pero pues sin los sí, arreglos. las nociones y ya eventualmente, tal vez si la quisiera volver a tocar más rápido me acuerdo, ¿no? Ajá. Y entonces, pero estamos hablando de esas 150 canciones más, no sé, Parasite, ahorita creo que debemos de tener, si son cuatro, ponle tú que sean entre 50, 60 canciones. De Nata también son 3 discos, casi 4 discos, entonces súmale ahí por lo menos otras 50 canciones. Unas 300. más, más las de Clon, más las de Bajo 3 tuvo 4 discos, o sea, Ajá. No, pues es que ya es toda una carrera, ¿no? También una vida. sí, pero te digo, mucho de eso, o sea, si tú me pides ahorita, tócate esta canción de pe a pa, tal vez no me la sé de pe a pa, ¿no? O lo más probable Pues, es que no me la sepa. de hecho, dentro de esta aplicación, cada que agregues una canción, por ejemplo, un cover, no sé, de Gojira, por decir algo, ¿no? Ujú, Y si cuando la agregas, te va a pedir en qué estado la tienes. Por ejemplo, va a ser, la he escuchado, necesito practicarla, me la estoy aprendiendo, listo para tocarla o me la sé de memoria. Esos son los ujú. 5 estados que puede tener una canción. Entonces, en este caso, tú las pondrías como necesito practicarla, pues algo así, ¿no? Como un Todas. estado medio, pues, neutro, digamos. Sí, sí, pues está interesante. Supongo que, digo, sobre todo para quienes van empezando y no están conectados y quieren de repente, pues tal vez encontrar gente que sea alineada en gustos Ujú. y empezar a echar ruido. Digo, la pandemia nomás no sé Pues ya, cómo afecta ahorita, pero pues por lo menos virtualmente que empiecen. Digo, ahorita, ahorita creo que las nuevas generaciones no le tienen miedo a la virtualidad. al ser etéreo. Entonces, tal vez les es más fácil el aprovechar. Digo, si Sí, en para si lo podemos hacer, no veo por qué no. estaría cool, por ejemplo, a lo mejor, por ejemplo, una canción de Animals as Leaders, por decir algo, ¿no? Ujú, Y es muy difícil encontrar músicos que toquen esas canciones, ¿no? O entonces ahí ya sería de que yo ya me aprendí esta canción y automáticamente si hay alguien que se la sabe, te va a decir, oye, tienes un songmate que se sabe esta canción de Animals as Leaders o esta canción de Steve Vai en el bajo o acá, ¿por qué no se ponen a tocar? O sea, incluso les va a ayudar a evitarse ese primer paso de, hey, ¿cómo te llamas? ¿Qué onda? Pues va a ser como, ¿qué onda? Pues hay que tocar estas 5 canciones, ya no las sabemos los 5, pues ya luego platicamos qué otras sacamos, pues algo pues así. está bien. Digo, antes era igual, pero de una forma más orgánica, ¿no? Ahorita pues, más bien estás aprovechando la tecnología para cerrar el loop. Sí, y para evitar esos que a veces son filtros acá pues innecesarios o que pierdes tiempo, a veces incluso tienes que hasta, no sé, pues no a todos se les da ser sociables, ¿no? Y a veces es de, oye, ¿cómo estás? Bla, 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 bla. Cuando podrían ir al grano. ¿Qué canciones te sabes, por ejemplo? ¿Qué géneros te gustan? Sí, y la mayoría creo que no somos muy sociables. Así.
puro retraído y introvertido. Ok, pues vamos 5:40, vamos bien. A ver, por ejemplo, ya hablando como de músicos que practican, ¿qué sería como parte de tu rutina al estar ensayando? Eh, la verdad es que mi rutina de práctica no es, no, no creo que sea la ejemplar, ¿no? Ajá. Eh, cuando yo empecé, yo sí le dedicaba, no sé, unas 8 o 10 horas diarias, ¿no? Y creo que es el momento ideal para dedicarle tanto tiempo como tengas al instrumento, porque pasa algo, ¿no? Si, no sé, si después de los primeros 2 años que tú agarras un instrumento, no pasas cierto umbral, pierdes como el interés, la motivación, porque no Ujú. te salen cosas que tal vez a tus amigos ya les salen, o no puedes tú tal vez empezar a ir más allá, ¿no? Entonces, pues es muy importante que inicialmente le metas el acelerador a mucho de eso, ¿no? Obviamente también juegan ahí factores como eh, factores no tangibles, ¿no? Como el talento, Y los la cuales ayudan, educación. los cuales ayudan mucho. Eh, yo ahorita, muchas veces de lo que hago es que por lo menos trato de diario agarrar el instrumento eh, y tocar algo, ¿no? De repente ya sea puede ser un cover que acabo de sacar o una canción que esté practicando o una canción que esté componiendo y de repente ejercitar, ¿no? Ejercitar ciertas o diferentes técnicas y cosas que me ayuden. Si me estoy sentando específicamente a practicar, eh, casi siempre ya tengo algo muy particular que quiero. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy domando esta bestia, este, un FM Guitars, ¿no? Muchas gracias a Félix Martín. Eh, pues sí me está ahorita este, construyendo muchas sinapsis nuevas, ¿no? El tratar de trabajar en domar esto. Y entonces ya me pongo muy particularmente a trabajar cosas con esta, ¿no? Y eh, creo que eso es algo que muchas veces se pierde. Por ejemplo, yo llevo tocando y ahorita voy a hacer un ejercicio mental muy importante. Llevo 29 años tocando. Entonces, muchas veces cuando alguien lleva varios años, ya de repente dice, es que yo ya me las sé todas, a mí ya que me van a enseñar, y entonces yo Mm, no necesito nada de eso. Y entonces se priva uno de seguir explorando, de seguir creciendo, ¿no? Y entonces, incluso Parasit nace como un ejercicio de salirnos de esa zona de confort, de seguir creciendo. Y parte de la dinámica de Parasit siempre es, conforme vamos trabajando en algo nuevo, es qué no hemos hecho, qué nos gustaría hacer, qué nos saca un poquito de donde estamos, tanto como músicos individuales como así como banda, ¿no? Entonces, ese ejercicio siempre trae consigo el aprender cosas nuevas, ¿no? Y entonces, eh, yo sí trato de repente, y el mismo ejercicio de composición y aprender cosas nuevas con Parasit me lleva también de repente dedicarle tiempo al estudio y al estudio de patrones, porque pasa algo, ¿no? Y tú debes estar muy familiarizado con esto. Todos tenemos muletillas, eso es lo que yo siempre he dicho, todos tenemos muletillas musicales, ujú. ¿no? ¿Qué es una muletilla musical? Si yo te digo ahorita, márcale 1, 2, 3, vas a tocar tal vez el mismo acorde, Un lead, la ¿no? misma nota, el baterista el mismo ritmo. Ajá. eh, Siempre caemos en nuestra zona de confort donde, es que siempre toco esto, ¿no? Pero si te forzas a tocar, por ejemplo, yo algo que de repente hago mucho es componer sin el instrumento para sacar patrones rítmicos, riffs, ideas, y luego sacarlas, y cuando las empiezas a sacar te das cuenta de que no te es natural tocarlo. Y Como tienes que, dices, como tarareándolos o algo así. puede ser desde tarareando, puede ser desde escribirlo, Oh, ok. es un patrón que tú ya traes claramente internalizado en tu memoria muscular, ¿no? Ujú. Entonces, el lograr tocarlo te va a tener que llevar a la práctica, al practicarlo lento, entenderlo,
internalizarlo y luego hacerlo, Ajá. hacer que suene, ¿no? Articularlo, darle vida, ¿no? Y digo, entiendo también que ahorita, digo, la vida es tan rápida que el dedicarle eso de repente es difícil, ¿no? Pero sí trato de, por lo menos te digo, diario, agarrar el instrumento, tocar algo. De repente me ayuda mucho y el generar el contenido de los videos también es un pretexto para de repente aprender o seguir aprendiendo, seguir escuchando, Ajá. seguir tocando, porque a veces uno se enfrasca, no sé, en componer o en algo y de repente ya pasó una semana y no tocaste, ¿no? Simplemente estuviste clavado en componer, producir o en hacer algo más. Entonces el grabar ese cover o el aprenderme ese cover también es un pretexto de, pues deja, toco, ¿no? También. El de repente aprender cosas nuevas siempre es bueno para que el cerebro siga activo, ¿no? Y que la misma memoria muscular no se atrofie, no se quede de donde mismo, ¿no? Entonces siempre trato de hacer ese tipo de cosas y o regresar a canciones en las cuales yo sé que son patrones que me cuestan trabajo y entonces reforzar mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, había algo que era lo de estar haciendo pues las escalas, ¿no? Pero hacerlas muy, muy rápido. Entonces, le dedicas tanto tiempo en querer ser el más rápido a veces, por decir, ¿no? Pero incluso ni siquiera lo necesitas en tus grupos, pues, o sea, a veces es de que estás haciendo sweep pickings, no sé, o escalas a 160, 180 y ya sientes el logro, pero dejas de hacerlo 2 semanas y perdiste el skill y sientes la frustración, ¿no? Es que eso es como es como el ejercicio, porque al final de cuentas también es muscular, ¿no? Es condición, ¿no? Y la condición lo que te va a permitir es, digo, desgraciadamente ahorita no hay shows, pero la condición lo que te permite es, pues, poder dar un buen show, ¿no? Digo, digo, depende cuál sea el promedio de show, periodicidad en la que estás tocando, pero si de repente te agarra una racha, como por ejemplo cuando nos fuimos a Europa, tocamos 26 fechas diarias y eran shows de 45 minutos. Entonces, imagínate tocar 45 minutos diariamente durante un mes, ¿no? Ya bien mamado en los dedos. De hecho, cuando regresamos, llegamos a abrir las 2 fechas de Animals as Leaders en México en el 2017 y sí llegamos filosísimos, ¿no? Porque obviamente traíamos una condición, pues, de estar tocando así, ¿no? Entonces, cuando tienes condición, en realidad tocar en vivo lo disfrutas porque no te preocupas en, chin, es que estoy frío, chin, es más, ni siquiera tienes que calentar a veces, ¿no? Casi, casi es subes y tocas. Entonces, el mantener la condición es eso, o sea, no es un ejercicio de tocar rápido, no es un ejercicio de romper un récord Guinness, es simplemente como deportista musical, mantenerte En forma. saludable, en forma de manera de que tus dedos reaccionen como deban de reaccionar. Si eres baterista, pues todo lo que tengan que reaccionar y demás, ¿no? O Y el que vocalista, ¿no? El vocalista huevón que nunca ensaya. Y ajá. entonces, pues las da obviamente en vivo porque, o sea, si no ensayas, es que el que cree, es que no, voy a cantar así poquito en el ensayo para que en vivo no llegue cansado. No, pues más bien lo que va a pasar es que no tienes condición, ¿no? O sea, Ajá. eso es que le doy despacito, o el bajista, le doy despacito en el ensayo para en vivo darle todo. No, dale como le vas a dar en vivo, porque si no, no vas a poder darlo en vivo. Pues sí, de hecho, y que salgan errores, ¿no? En el ensayo, porque en vivo, pues va a ser un poquito más cuidado, pues tal Los vez. errores es lo de menos. Lo importante es que, que, que llegues en realidad listo. Y el llegar listo es eso, ¿no? O sea, la adrenalina, la intensidad, ¿no? O sea, tienes que ensayar como vas a tocar. No puedes fingir Así es. o echar la hueva ahí nomás porque crees que te vas a gastar, ¿no? Pues es que ahí entra un caso, pues por ejemplo a mí me pasa con unos amigos con los que toco, pues son mis amigos y todo bien, pero a veces sí digo, oye, Ya pues hay los, que... ya los de Álvaro, ya los vas a balconear. Sí Que les no voy a digo, decir oye, quiénes son, pero tienen un grupo que se llama. ajá, hay que rockearles, digo, o sea, pues, y acá como que empiezo, no sé, me voy a poner de rodillas en el piso, y aunque me vea bien mamón, pues acá,
pero es para cuando lo quiera hacer en vivo, por si es necesario, ya tenerlo listo, pues también, ¿no? Como Sí. que ya haberlo hecho y que él diga, ah, él hizo eso, pues yo doy un brinco, qué sé yo, pues, o sea, ya como empezar a ver más allá de solo tocar en el ensayo, pues, de las Digo, canciones, del show. sí, y de hecho es, ¿cómo sabes que no la vas a regar cuando brinques, no? Ajá, que se suelte el cable en el ensayo mejor, pues, o que no jales el ampli, o sea, todo eso. Digo, sí, digo, si es parte del show y piensas en incorporarlo y hacerlo, pues sí, ¿no? Al final del día hay que ensayarlo, todo. Ajá. Este, digo, los grupos grandes ensayan hasta lo que dicen entre canciones. Y ahí tú, por ejemplo, sí le recomendarías a las bandas que se tomen más en serio el ensayo, o sea, como que se la crean un poco más en el performance, o cómo podrías aterrizar ese consejo. Tienes que tomar en serio todo, ¿no? No es nomás el ensayo, ¿no? Digo, tienes que tomar en serio todo, ¿no? Digo, el ensayo, ¿para qué es, no? Digo, nomás para juntarse y hacer ruido, o en realidad estás preparando algo, ¿no? Ujú. Y preparándolo para qué, y entonces ese es el enfoque que le das. Entonces, si es un ensayo para componer, pues el enfoque es claro. Si es un ensayo como un, digamos, un dress rehearsal del show, entonces corres el setlist de pe a pa sin interrupciones, como lo vas a tocar, tal cual lo vas a tocar, para prepararte en el momento que estás ahí, qué va entre canción y canción, va a haber atmósferas, alguien toca algo, alguien dice algo, qué va a pasar, ¿no? Ujú. Y entonces llegas a un show preparado, no es, ay, a ver qué digo, ¿no? O sea, ve pensando hasta que qué vas a decir de canción a canción y qué va a pasar, ¿no? Para Que no no hayan estar esos, improvisando siempre. deja tú el silencio incómodo de, ah, hola, ¿no? O Hasta, chistes salados, por los hasta nervios. eso es importante, ¿no? Entonces, no se hagan patos en el ensayo, eso es lo importante, no se hagan patos en el ensayo. También depende, mira, si estás en una banda por diversión, pues diviértete, ¿no? Diviértete y ya, ¿no? Pero luego no te quejes de que no te toman en serio, ¿no? Entonces, Ajá, o ya como dices, a lo mejor, pues te diviertes, pero porque eres el que viene en el asiento de atrás, como decías sí, ahorita, y digo, pues los demás eres con diviértete. los otros, pues ahí. También es eso, entiende tu rol, ¿no? Digo, y es un hecho que no en todas las bandas todos pueden ser líderes, ¿no? Eso es Ajá, imposible, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? sí, Si la todos quieren neta. ser líderes, pues ahí se van a empezar a dar de topes, ¿no? Porque no todos pueden. Hay solamente un asiento con volante, ¿no? A menos de que estés enseñando a alguien a manejar, nomás va a haber un volante. No, para que te releve de repente. Sí, Pero ahí también incluso, ¿no? Pues los conflictos, voy a decir, infantiles de los derechos de las canciones cuando todavía ni son nada, pues o sea, que apenas es un riff y ya se quieren pelear por los derechos de las canciones, por ejemplo. sí, sabes, yo en ese sentido, yo soy muy pragmático, ¿no? Y para mí yo sí trato de buscar que eso sea ecuánime, ¿no? Que en realidad, si es un grupo, si todos están en el mismo canal y todos entienden bien su rol y aportan, yo no me voy a poner de cuenta chiles, ¿no? Sí. Al final del día creo que crea más problemas que resolver nada. Y como tú lo dices, a veces se están peleando centavos de Ajá. llegar, antes de siquiera llegar a nada. Entonces, digo, no, creo que distrae más de aportar nada. Y ese es mi sentir personal, ¿no? Digo, no. Pues a ver, ¿cómo podríamos hacer una dinamiquilla ahí, pues, con la guitarra y el bajo? ¿Cómo la Una ves? dinamiquilla de Puedes tocar, por ejemplo, algo de lo que estés aprendiendo con ese bajo de dos bajos, bajo de algo dos nuevo bajos. que estés aprendiendo. Más que me estás agarrando en curva, a ver, no sé. ¿Sí suena? Sí, igual así improvisado, no le hace. Órale. Ahí que estás tratando de hacer como medio tiempo abajo, es como uno, dos, tres, algo así. Sí, básicamente pasa algo con ese instrumento o sea, va a pasar algo en algún momento de que vas a querer hacer un tapping
y pues si está esto ya sonando y luego quieres tocar pues no puedes porque este está sonando, ¿no? Entonces, por eso es que son dos brazos en espejo, ¿no? Es como hacer... Órale, ¿no? órale, para ese tipo de Y, y entonces, en este caso, los dos brazos están afinados en el mismo tono. Tal cual, ahorita lo tengo creo que los dos en drop D, ¿no? Y, por ejemplo, puedes tocarlo también normal, pero es este brazo de acá, obviamente el de abajo, y el Ajá. otro no, pero pues entonces el caso aquí es hacer Órale, órale. ¿no? Y armonizar y... ¿Has intentado, por ejemplo, hacer como walking bass mientras haces unas melodías o algo así? Lo he intentado, y intentado creo que es la forma correcta de decirlo. Pero Porque, es parte de lo interesante aquí porque tienes que manejar la precisión y lo que hace cada mano, ¿no? Entonces, y de repente, pues sí es como reaprender, ¿no? Y a veces uno no tiene la paciencia de reaprender. ¿esto lo estás aprendiendo autodidacta con lo que ya sabes o si hay alguien que veas en YouTube, por ejemplo? Digo, he estado yo componiendo y tratando de como Agarrar. realizar parte de lo que yo visualizo que se puede hacer aquí, pero también Félix me ha estado pasando ahí algunos ejercicios, tips. Obviamente él es el maestro en esto de los instrumentos, de hecho es su marca de guitarras, es de instrumentos Oh, que porque esto está pensado para el tapping, ¿no? De ujú. hecho, si tú ves, aquí no hay forma en la que yo haga nada, o sea, Órale. ¿no? Esto está pensado para que se toque, ¿no? Esto se toca con tapping, ¿no? Te digo, de repente puedes, Unos arreglitos nada más, así como, pero digo, en realidad esto es un instrumento para tapping, ¿no? Eso es lo que esto es. órale. Está interesante. Se ve bien como para hacer breaks un poquito más, como más melódicos, ¿no? Que estés como tun, tun, tun y así como de Sí, repente. sí, e incluso eh, yo siempre he pensado que cada instrumento de repente te lleva a algún lado, ¿no? Y obviamente este tipo de instrumentos sí tiene muy, muy arraigado lo que se puede hacer. Es como un stick, ¿no? No sé qué tan familiarizado estás con el stick, pero el stick, pues tal cual es lo mismo, o sea, es tapping, ¿no? Y Ajá. entonces el sonido, las cosas que haces son muy particulares, ¿no? Es como un fretless también, un bajo fretless, ¿no? El bajo fretless, la misma naturaleza del sonido, el no tener trastes, la forma en la que el glissando se da, eh, la cadencia, todo eso también te lleva por otro camino, ¿no? O los arreglos, ¿no? De así, pues Sí, como ya incluso te mueves de otra manera también. correcto. Entonces es lo mismo con ¿no? Digo, para mí particularmente, pues sí, estoy como en el camino ahorita de aprender a usarlo, ¿no? De una forma eficiente. ¿Cuánto llevas tocando ese? Este, Ajá. unos, ¿qué serán? ¿2 meses? Ah, no, pues lo acabas de agarrar, entonces, como quien dice. Sí, no, digo, llevo nada, Pues ya iremos apenas. viendo, entonces hay videos también. Sí, digo, he subido ahí algunos videos, en el que más o menos estoy ahí aprendiendo a sacar ideas y a ver, explorar opciones, ver a dónde me lleva, ¿no? Porque ponte a pensar, también tiene que ser, o sea, tienes que sentirte cómodo
¿no? O sea, en el momento tengo que sentirme cómodo y tiene que ser natural. Lo que sea que vaya a tocar, lo que sea que vaya a hacer, y en el momento que decida que esto ya es parte de, ¿no? Que la idea es llegar ahí. La idea es llegar ahí. Pues nada, está cool. De hecho, como dato curioso, pues tengo 2 años que compré una cítara. Uh-huh. Y me ha ayudado bastante a agarrar como nuevas ondas en la guitarra también, pues por la manera en que se toca ese instrumento. A lo mejor ya después con este te va a ayudar en las composiciones en el bajo normal, ¿no? También. Más facilidad en el tapping o algo así. Con el tapping posiblemente, porque digo también, si bien sé tapping y digo, yo empecé también desde un inicio haciendo algo de tapping, no es, o sea, tapping no es como que una cosa del día a día, ¿no? Ajá. Y entonces definitivamente tengo que, digo, fortalecer esa parte. Me ha ayudado mucho, digo, he estado trabajando cosas, pero incluso más allá de el simple hecho de estar aprendiendo a tocar cosas que no te salen, ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho es un ejercicio mental que también ayuda mucho en la parte de concentración, en la parte de esa elasticidad, ¿no? De aprendizaje. Sí, la verdad. Pues es que ya es otro nivel de conciencia incluso, ¿no? Pues es como, estoy sacando unas canciones de Polifia, no sé si los conoces. Sí. Pues digo, ay, estos morritos, qué pedo, se tocan bien pasado de lanza y unas técnicas que no aprendí cuando estaba morro, entonces tengo que aprender ahora unas técnicas nuevas porque es lo que se está usando en el estado del arte de la guitarra, ¿no? Como la modernidad. Claro. Y pues lo bueno, pues uno como músico, pues ahí seguimos, pues ahí estás ahora con este doble, porque quieres seguir aprendiendo, pues quieres seguir dándole más bien. Así es. Pues bueno, pues entonces, pues no hubo comentarios, estuvo apagado en el asunto, pero bueno. Igual ahí la pasamos a YouTube también, y ahí te pasamos este rollo. Pues gente, pues cuando vean esto en el futuro, pues aquí estuvimos platicando con Keyo González, pues hay un poco de todo, pues un poquito de sus bandas, de su forma de ver la música, pues de los instrumentos. Quizá en alguna ocasión pues volvemos a platicar de algo, ¿no? Pues a lo mejor ya con un enfoque. Claro. O ya vemos si alguno de tus compañeros también, pues en Parasite o en la otra banda que es Nata Rock. Entonces, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy bien, muchas gracias. Cuídense. Sale, vale, pues ahí los dejamos con un poco de audio de Keyo y pues que estén bien.
oración de la desolación, un puente tendido entre olvido y dolor. Tengo la obsesión fatal de la pasión y asumo el castigo de la contradicción. Estoy en la oscuridad, a un paso de la claridad, tiempo de andar, buscando herramientas, aliviar mi mal, tiempo de amar, con garras y dientes, aliviar mi mal. De calor, de verte en el sopor, dispersa en el aire de tu habitación. Soñé que moría de sed frente al río donde viertes tu ser, y estoy en la oscuridad, a un paso de la claridad. Tiempo de